Bueno, cómo no. Humanas Jaurías es un libro que se compone de 5 relatos. Eh, Tienen en común la presencia de uno o más perros. Están ancladas las historias en nuestra contemporaneidad y tienen que ver con la familia entendida en su ambivalencia como un universo de solidaridad, de protección, pero también de rencores, de frustración, de castigos. La familia, entendida también, no solo en esas dos vertientes, sino como un microcosmos que finalmente es la sociedad misma. Estos relatos hablan de estas cuestiones, de cómo nos situamos nosotros como personas en un espejo con los perros, en un espejo que permite humanizarlos a ellos y entender a veces que nosotros actuamos como fieras, como salvajes. La estructura subterránea que une a los relatos son los perros. La familia inserta en la sociedad somos nosotros mismos. Y hay muchas cuestiones que damos por sentadas en una cotidianidad que de repente permite, por algún accidente, por algún conflicto, por algo que se detona, ver la otra cara de la vida y ver lo fantástico que está frente a nuestras narices y que no detectamos habitualmente porque nos escudamos en la ceguera de nuestros propios prejuicios y de nuestros propios hábitos y nuestros propios vicios. Siempre me ha interesado eso, cómo funcionamos en el entorno social como personas. Y en este libro hay un plus, que es cómo esa relación se puede vivenciar en nuestros vínculos con los animales y con unos animales muy específicos que son los perros. Humanos y perros somos capaces de grandes actos de nobleza, de solidaridad y también de actos de fiereza, de brutalidad gratuita y de traiciones. Ese espejo me interesó mucho poder trabajarlo en historias diferentes. La de un muchacho homosexual, por ejemplo, que es despreciado por su padre porque no siguió la carrera de un hombre que debió haber seguido y que tiene un perro al que ama y lo lleva a pasear un día y surgen una serie de accidentes con su propia pareja, con el perro, o el de una chica, por ejemplo, que aparentemente lo tiene todo porque ha seguido el destino que le fraguaron sus padres, que es ser una diplomática, estudiar en el Colegio de México, luego graduarse en la Ivy League, en una de las universidades de la Ivy League, y ella se da cuenta a través de una relación que tiene con un perro atropellado que ella rescató y al que le puso una placa de metal en la pata, que no es feliz y que ese no es el destino que quiere para ella. Y se revela, deja todo y se dedica a ser mesera y a patinar, pero tiene el asunto pendiente del perro, de qué hacer con el perro, y una madre extorsionadora que la atormenta todo el tiempo diciéndole que si ya ha hecho su vida a la borda, ¿por qué no va por su perro al menos? Y esos son relatos que están en Humanas Jaurías. Hay otro de un viejo en una Mérida imaginada, futura, donde nieva. Esa es una proyección del autor que vive ahí desde hace 21 años. Y sufre un accidente su antena digital, él decide repararlo y nos damos cuenta de la gerontofobia que existe en nuestra sociedad, de la manera como despreciamos a los viejos, como los concebimos como desechos, como basuras, como estorbo, y se revela todo ese mundo familiar alrededor de ese viejo que pese a ser un octogenario, sigue siendo una persona muy firme en sus convicciones, y él decide arreglar esa antena y se cae la escalera. ¿Y qué pasa en esa situación? Y hay un perro que le ladra, siempre hay perros. O otro relato, salida número 14, que habla de un padre de familia convencional con ansias de infidelidad, va a una reunión de trabajo, conoce a una mujer desconocida, intercambian sus datos y al día siguiente que lleva a sus hijos se percata de que toda la ciudad está invadida de perros
en una especie como de atmósfera de película de zombies o de licántropos o de vampiros, y él y sus hijos tratan de darle una explicación racional a eso. Y no sabemos hasta qué punto eso está ocurriendo o es una metaforización de sus propios miedos y de sus propios terrores y de una decisión crucial en su vida que va a tener que tomar al final del relato. Sí, para mí la ironía, el decir lo contrario a lo que aparentemente se dice, eh, me ha parecido un recurso eh, literario fascinante que a veces incluso asciende a un protagonista más de los relatos. Eh, Creo que es muy importante poder reírnos de nosotros mismos, descargarnos de esta solemnidad con que encaramos normalmente nuestros compromisos, los roles que se nos asignan, eh, las responsabilidades que a veces no cumplimos y de las que debemos excusarnos. Y creo que el humor es un bálsamo maravilloso en el estilo, en el sentido ibargüengoitiano del término, de ese humor. Por supuesto, no digo que mi humor sea como el de Ibargüengoitia, pero sí explora mucho esas posibilidades de decir algo que no es lo que aparentemente se está diciendo y de profundizar con esa ironía o con ese sarcasmo en situaciones que de repente se revelan como un dulce envenenado, que parecen muy simples o muy superficiales y que en realidad tienen un gran trasfondo y que ameritan una visión más profunda, una visión desde adentro, pero no necesariamente desde la solemnidad, sino desde la seriedad que permite el humor. Sí, pues es un libro que ha comenzado a circular también, una edición que preparé con Marcial Fernández, el editor de Ficticia, y que recoge relatos de prácticamente todos mis libros anteriores. El común denominador en estos relatos es el amor que surge, que se materializa, pero que difícilmente perdura. Y no es solamente el amor erótico del que se habla entre parejas, es también el amor filial, el amor entre hermanos, ese amor que inevitablemente se va erosionando con el tiempo. Ese es el leitmotiv de este libro, que empieza a circular también junto a Humanas Jaurías. Pues sí, estoy bastante obsesionado con un pirata muy conocido, Francis Drake, y le quiero dar otra perspectiva. Estoy trabajando en ello, estoy leyendo mucho sobre Francis Drake, releyendo cosas sobre piratas, y creo que va por ahí mi próxima aventura literaria. Yo creo que contra la idea bastante generalizada que se tiene de que la novela vende y los relatos no, y que las grandes editoriales publican novelas, pero muy ocasionalmente cuentos, hay algo de cierto en eso, pero yo creo que es un género absolutamente vigoroso y vital y que seguirá, por supuesto, navegando por las difíciles aguas de la industria editorial y conectará con los lectores que tenga que conectar. A mí es un género, yo me considero en términos generales un narrador y me gusta mucho escribir novela, pero me gusta muchísimo escribir relato. Yo concibo el relato más como una narración larga, no precisamente una novela corta y no precisamente con un final sorprendente, como suelen ser los cuentos clásicos, sino más bien como los storytellers norteamericanos, como John Cheever, como Raymond Carver, que plantea una historia muchas veces desde la cotidianidad, desde la aparente superficialidad de una situación intrascendente, aparentemente, insisto,
que lleva a otra cosa y que revela una serie de cuestiones que tienen que ver con nosotros, con nuestros miedos, con nuestras fobias, con nuestras filias y con todas nuestras inconfesadas e inconfesados caprichos. Entonces, yo creo que es un género que ha tenido y tendrá siempre larga vida, más allá de lo que se diga. Y además permite también una lectura a veces un poco más abreviada respecto a novelas muy extensas que demandan más tiempo al lector. Por supuesto, a mí me gustan ambas cosas y no tengo ninguna idea preestablecida respecto a cuál debe ser la extensión de un relato o de una novela o de lo que sea. Sí, bueno, mi primer libro, Unos niños inundaron la casa, es un libro de cuentos, de relatos, cuentos entendidos de una manera muy libre, como relatos. Y sí, es muy interesante cómo se construyen o cómo cada autor o cada autora tiene sus técnicas, pero para mí es muy interesante hacer este hilado fino de las elipsis, de la acción, de los tiempos, cómo se construye, del dato oculto, de cuándo se detona una situación sorprendente, que es la que de repente le da un giro y le da un sentido completamente diferente a lo que se venía construyendo o lo que se venía relatando o narrando. Sí, se ha vuelto un tiempo más difícil de conseguir, pero siempre he procurado leer lo que me despierta curiosidad. No tengo ningún tipo de regla o de prejuicio sobre qué hay que leer o qué no. Yo empecé como lector con Asterix y Obelix. Empecé con los cómics y de ahí, gracias a mi padre, pasé a la literatura. Entonces leía lo mismo Calimán que El Conde de Montecristo y he sido siempre un lector muy posmoderno en ese sentido, con amplias miras y con amplia curiosidad. Vuelvo a ser padre y sí, en efecto, el tiempo de lectura y de escritura es otro, que hay que encontrar, de hecho. Siempre es muy difícil recomendar libros. Eh, Hay tal cantidad de obras geniales, pero te voy a hablar sobre todo de libros que he releído recientemente. Empiezo con El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers, una escritora formidable que nos transmite una sensación de tristeza, de soledad, de esperanza. Es una recomendación que sin duda suscribo y que hago acá para invitar a quienes no la hayan leído a asomarse a las páginas de esa grandísima escritora norteamericana. Un libro que acabo de descubrir se titula La línea de sombra, que es un relato marino de Joseph Conrad, fantástico, que trata de un capitán que se queda varado en un mar de Oriente eh, sin que haya brisa durante días y con la tripulación enfermándose paulatinamente y debilitándose para poder esperar que haya viento y puedan continuar con su singladura. Un libro que he descubierto de un autor que ya había leído, pero esta obra no sabía de ella, Joseph Conrad, se titula La línea de sombra. Es un relato marino muy interesante de un joven capitán que se queda atrapado sin brisa en medio de un mar en Oriente. Y la tripulación comienza a enfermar y a debilitarse y no llega el viento y no se pueden mover. Y el segundo de a bordo está seguro de que se trata de un embrujamiento del anterior capitán que se está vengando de ellos. Es un libro fantástico, con una prosa hermosísima, breve, y lo recomiendo ampliamente. Un libro que releí recientemente de Francis Scott Fitzgerald es Suave es la noche, una de mis novelas predilectas. Habla de las familias, habla del poder, habla de la fama, y habla de cómo todo eso se puede perder y se pierde de una manera trágica y calamitosa. Una recomendación también indispensable. Un libro poco conocido
delicioso de José Emilio Pacheco, se titula Jorge Luis Borges, y es un libro muy breve que Pacheco le dedica a Borges. Es imperdible, está editado por ERA, también lo recomiendo ampliamente. Y vuelvo a uno de mis grandes placeres literarios, que son las distopías, de Eugenio Zamyatin, recomiendo Nosotros, que es un autor todavía bastante desconocido, pero casi el precursor literal de George Orwell en 1984.